de la sesión 82 ordinaria queda a disposición de los señores y señoras diputados y el acta de la sesión 81 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido un oficio del jefe de bancada de diputado de Renovación Nacional, don Jorge Ragbe, quien nos comunica que don Francisco Iguren será reemplazado para la sesión del día de hoy por el diputado don Luis Pardo, que nos acompaña en un extremo de la mesa. En los mismos términos, me acaba de llegar una nota del subsecretario de Hacienda que dice que no se va a rebajar la dieta. Dice junto con salud, es una excusa. Dice que en el mismo horario se discutirá en el Senado, en particular el proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria, y se llevará a cabo una sesión especial en el horario de la Cámara de Diputados para analizar el proyecto, así que se excusa asistir a la sesión del día de hoy. Hemos recibido también una comunicación del señor Bernardo Joel Carrizo Díaz, presidente de la Asociación Gremial de Mineros Pirquineros de la provincia de Copiapó, mediante la cual solicita audiencia a esta sesión de la comisión para tratar el tema del poder de compra de minerales de NAMI en Catemu, ya que ésta se encuentra en riesgo por las multas ambientales de la empresa Semin. Comentarle, señora presidenta, que la Secretaría se puso en contacto con él ya recibió la invitación. ¿Ya? Y por intermedio de él se le hizo llegar la invitación al resto de los dirigentes gremiales del sector de Catemu, San Felipe, Los Andes, etcétera, que usted nos hizo llegar. Eso está en forma. Luego, una comunicación del señor Roberto Maristani Watt, en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Automotriz de Chile, ANAC, mediante la cual solicita audiencia a esta sesión de la Comisión en relación al proyecto de eficiencia energética. Y finalmente, señora presidenta, una comunicación del señor Mauricio Campuzano Soto, representante Codelco, mediante el cual informa sobre la querella por fraude que presentó Codelco en contra de los responsables por la administración de seguros de día y accidentes personales en la división Chuquicamata. Entiendo que también en otra división, Salvador, podría ser la segunda. Todos los documentos constan en los emails de cada uno de ustedes. Perfecto. Sí. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra, diputado Sergio Gaona, en puntos varios. O sea, perdón, sobre la tabla. Sobre la cuenta, no sé si está bien sobre la cuenta, pero sobre la cuenta. A mí me gustaría... La verdad es que lo que se ha planteado, que nos hemos enterado por la prensa, de estos aparentemente fraudes que ponen muy en tela de juicio el movimiento sindical, y el movimiento sindical de lo más importante que ha tenido Chile en su historia, que es el movimiento sindical de la minería del cobre. Por tanto, me gustaría que pudiésemos invitar a Codelco para que nos puedan explicar en detalle de qué se trata la querella y cuáles los montos defraudados y, en definitiva, que nos puedan poner al tanto de toda la situación y la versión de la compañía minera. Ahora, sería interesante que a la semana siguiente pudiésemos invitar a los dirigentes sindicales para que también nos pudieran contar su versión y den cuenta de esta situación, para que nos pudiéramos formar una idea mucho más completa de la situación que ha ocurrido con este aparente o eventual fraude que hay, porque no solo aquí estamos hablando de plata de los trabajadores, sino plata de la compañía, y esa es plata de todos los chilenos. Entonces es un tanto de una situación muy grave y que amerita de que tanto los ejecutivos de Codelco como los dirigentes sindicales sean invitados, como tantas veces han pedido los dirigentes sindicales ser invitados a esta comisión, y esperamos que esta vez puedan también a contarnos su versión respecto a esta materia. Sí, muchas gracias, diputado Gaona. Bueno, yo había hablado con el secretario porque evidentemente aparecieron también muchas solicitudes de manera más informal fuera de la comisión por los hechos ocurridos a propósito de estos seguros de vida. Y nosotros habíamos hecho inicialmente la siguiente planificación. Para este próximo lunes 20 teníamos invitados a Codelco, ¿ya? Y también a los trabajadores. Se excusaron los de Codelco, la plan ejecutiva, y quedó para el próximo lunes 27. Y creo que es mejor una sesión solo con ellos, porque además tenemos cosas pendientes, hay algunos elementos probablemente que no se pueden entregar, siempre hay algunas diferencias cuando están, ¿no es cierto?, ambas partes de algún conflicto. Entonces encontraba que era mejor dejarlo solo el lunes 27. No es una sesión secreta por nada del mundo, pero para que tengamos también todo ese tiempo destinado a las cosas pendientes que tuvimos en su minuto con la plan ejecutiva a propósito de la cuenta que nos dieron en su propia oficina, también todas las medidas que quedaron pendientes después de la comisión investigadora a propósito de las licitaciones en El Salvador,
después la querella con quien fue en su minuto presidente ejecutivo, don Nelson Pizarro, a propósito de la casa y los conflictos de interés. Y hoy día se suma esta otra querella, ¿no es cierto? Entonces hay harto que conversar. Y quedaría entonces para el lunes 20 la solicitud que también me hizo el diputado, no está, el diputado Eguiguren, que me había comentado también la necesidad de poder tener presencia de los sindicatos de NAMI con respecto a... No, perdón, estoy de las asociaciones de la pequeña minería a propósito del reglamento de seguridad minera. Entonces está invitado la SONAMI y también otra organización que nos solicitó ya hace harto tiempo atrás también la posibilidad de venir a exponer y lo bueno es que es sobre un mismo tema. Y en segundo punto de la tabla vamos a tener el día lunes 20 la votación de la idea de legislar del royalty minero. Y espero que pueda... Sí, porque eso fue lo que se acaba de... Sí, porque hay un acuerdo previo. Cuando iniciamos este nuevo periodo hay un acuerdo de que si es que era necesario poder sesionar los días lunes, no había problema. Y vamos a volver a reforzar la presencia del ministro de Hacienda para ese segundo punto de la tabla del día lunes 20. Pero este ya es la cuarta vez que lo invitamos. ¿Sí? No, es el 27. Es el 27. El lunes 20 también. El lunes 20 quedaría con respecto al reglamento de seguridad minera, que vamos a establecer 1 hora para ambos. Luego vamos a recibir a los trabajadores y se supone que la idea de legislar no tiene mucha discusión. Venimos hace 8 meses discutiendo el proyecto del royalty minero. La verdad es que lo único que queríamos era que estuviera presente el ministro de Hacienda para ser prudentes. Ya tuvimos al ministro de Minería, pero ya no podemos seguir dilatando porque yo quiero entrar también a debatir con indicaciones, con la presencia también, por supuesto, de algunos otros que tengan intención de venir, pero la verdad es que no hay mucho más espacio. Yo había tomado un acuerdo de que esto lo íbamos a sacar antes de que terminara mi mandato y esto es enero. Diputado Nicolás Noman. Presidenta, referente al proyecto del royalty minero, que yo, si no me equivoco, soy partícipe, diputado, que para mí creo que es un tema emblemático que tenemos, pero Presidenta, yo creo que es fundamental, no sé cómo lo vamos a hacer y si se puede encargar al secretario, pero, o sea, si vamos a discutir sobre un royalty antes de votar la ley legislar, o sea, es de ver orgullo escuchar la voz de quien está a cargo de las arcas fiscales, que es el ministro de Hacienda. O sea, sin perjuicio que yo desde ya lo comunico públicamente que lo voy a votar a favor y me quiero meter mucho en la discusión del proyecto, pero, Presidenta, no sé si hay que hacer una sesión especial, una comisión, pero creo que es importante escuchar la voz del Ministerio de Hacienda. Diputado Noman, mire, la verdad es que esta es cuarta y si no es quinta vez que hemos invitado al ministro de Hacienda. Ustedes son los diputados oficialistas que tienen la responsabilidad ahora a propósito de su aprehensión, de que pueda estar presente el día lunes 20, de lo contrario vamos a votar igual. Porque yo creo que he dado mucho espacio, he sido súper permisible, he tenido harta paciencia y toda la comisión, quiero incorporar a la comisión en su integralidad, porque creo que hay algunos temas que son también respuesta del contexto que estamos viviendo. Muchos dirían, necesitamos recursos, ¿no es cierto?, para poder avanzar en una agenda social. Bueno, acá tenemos una opción. Y me gustaría saber qué es lo que dice el ministro de Hacienda, pero nos ha excusado su presencia 4 o 5 veces. Entonces espero de que ustedes nos colaboren. Sí, o lo otro que yo podría deducir es que no hay intención, ¿no es cierto?, que quiera venir a pronunciarse, entonces, o dilatarlo. Por supuesto que sí. No, claramente. Diputado Gaona, nosotros queremos debatir el proyecto de ley. O sea, no vamos a pasar máquina, no vamos a avanzar en algo que sabemos que es un proyecto importante, pero sí yo esperaba de que esto lo hubiésemos sacado antes de que terminara este periodo.
Espero de que podamos hacerlo si es que avanzamos rápido en estos dos proyectos que nos quedan con suma urgencia. Nos quedaría la sesión del día 20, 22, 27 y 29. Y si es que no van a haber más, quién sabe. Bueno, ofrezco la palabra en puntos varios. ¿Puntos varios? Presidenta, en la línea de lo que decía el diputado Gaona, efectivamente nos parece bien que se invite a Codelco y a los dirigentes, porque hoy día está ocurriendo una cuestión bastante enrarecida. Hay dirigentes en huelga de hambre hace ya varios días en Calama, de los sindicatos 1, 2, 3 de Chuquicamata, y Codelco, claro, coloca hoy día este recurso en los tribunales, y para ser serio corresponde que escuchemos a ambas partes, porque incluso han habido ya ex dirigentes sindicales despedidos en Calama. Entonces, solicitando el desafuero. ¿Perdón? No, son otros, pero también han habido ex dirigentes despedidos ya. Ya despedidos. Entonces, ocurre que Codelco, cuando hay situaciones de este orden, despide y luego los tribunales reintegran a los trabajadores, entonces se pierde plata, entre comillas, por parte de la empresa del Estado. Así que sería interesante saber los argumentos que tiene la empresa antes de que este conflicto escale a temas insospechados. Perfecto. Gracias. Solo para volver a contextualizar y hacer un breve resumen, para el lunes 20 quedó entonces la Sonami y otra organización con respecto a la pequeña minería para el pronunciamiento del reglamento de seguridad minera. Segundo punto de la tabla el día lunes 20, trabajadores de sindicatos de Codelco con respecto al problema de seguros de vida. Y el tercer punto de la tabla, votar la idea de legislar del proyecto royalty minero. Y está también nuevamente reiterando la invitación al ministro de Hacienda, que esperamos que pueda asistir. 2:30, 4:30. Sí. 2:30 a 5 había dicho yo. No podemos, salvo autorización de los comités, no podemos pasar el segundo bloque. ¿Son 2 horas? Son 2 horas. ¿Y esta y esta? No, esta es más larga. ¿Y por qué es distinta? En Santiago tiene un tratamiento más breve. Sí. Son 4 salas nomás. Ningún problema. Ningún problema. Ningún problema. Perfecto. Eso sí está autorizado. Podemos, ya, perfecto. ¿Hay acuerdo entonces para sesionar a las 2 mejor? Ya. Perfecto, ningún problema. Y el día lunes 27 quedó la plana ejecutiva de Codelco para también lo mismo, respecto a esta querella que se ha anunciado a la prensa con respecto a estos seguros de vida. Ofrezco la palabra en puntos varios. ¿No? Entonces vamos a iniciar. A continuar el debate en particular. Sí. El orden del día, entonces vamos a darle la bienvenida al subsecretario de Energía, a los asesores del Ministerio de Energía, y tenemos 2 proyectos, geotermia y eficiencia energética. ¿Cuál? Ahí está. Ya. Continuar. Subsecretario, le ofrezco la palabra, así que viene, porque nosotros... primero avancemos en geotermia, que habíamos quedado con algunas cosas pendientes y entiendo de que vienen algunas otras nuevas redacciones. Diputado Juan Luis Castro. En esta oportunidad sí que yo voy a respetar ese compromiso Perfecto. que hicimos con él específicamente para efecto de esta votación. Qué bien Voy a habla de usted, participar. diputado. Quiero dejar constancia de esos hechos para... En esto. Ahora sí, subsecretario. Gracias, presidenta. Efectivamente, en la comisión de la semana pasada avanzamos bastante en el proyecto que perfecciona la ley 19.657 sobre concesiones de geotermia, y quedó pendiente un artículo principalmente, que es el artículo 27, en el cual los equipos técnicos estuvieron trabajando hasta hace pocos minutos, y tenemos una propuesta de acuerdo que entiendo que está presentada como indicación en estos minutos. Yo tengo. Lo siento. No sé si quieren que... Podemos explicarla si quiere el detalle. ¿Sacamos fotocopia? ¿Sacamos fotocopia? ¿Quiere fotocopia? Eso estoy preguntando. ¿Sí? Mientras, podemos explicarle si quiere el detalle de la indicación.
Principalmente las modificaciones son el inciso cuarto, el inciso penúltimo y el inciso final, que precisa que el agua que se reinyecta no se considera agua escurrida, eso en el inciso cuarto, y el inciso final señala que, no obstante las reglas del artículo 27, todo lo demás rige las normas del Código de Agua. Esa clarificación. Señor Gómez. Juan Ignacio. Bueno, efectivamente, como señalábamos la sesión anterior, hubo una muy buena aproximación respecto a lo que era el régimen vigente de agua en materia del concesionario geotérmico. Y hubo un acuerdo muy transversal en que el régimen vigente era un régimen de suyo generoso con el concesionario geotérmico, que decidimos, ¿no es cierto?, en conjunto con la comisión, poder trabajar en mayor profundidad. Hicimos un trabajo al respecto con la Dirección General de Aguas, también con los asesores de todos los parlamentarios, y como señalaba el subsecretario, finalmente salió una propuesta que, bueno, modifica varios aspectos del régimen actual, que lo asemeja mucho, lo restringe mucho más, y como señalaba el subsecretario, dejamos dicho una cosa que vemos que es bien valiosa, ¿no? Que básicamente es decir, el régimen especial que contempla la ley es para lo que dice la ley: adquisición del derecho, utilización del derecho, condiciones de informar el derecho, caducidad del derecho, pero en todo lo demás rige las normas generales del derecho de agua. A ese respecto quisimos ser expresos también, y uno de los acuerdos fue dejar mencionado expresamente, ¿no es cierto?, que al agua que es alumbrada le es aplicable el régimen de las aguas subterráneas, con las limitaciones que establece el Código de Agua a ese efecto, y además también, ¿no es cierto?, junto con todas las reglas del Código de Agua, aquellas reglas, algunas, ¿no es cierto?, algunas reglas también del título 10 del Código de Agua que dicen relación con protección de los caudales, efectivamente, que implican atribución, y son atribuciones que tiene la Dirección General de Agua para cuando hay riesgo de sustentabilidad del acuífero, etcétera, poder restringir los derechos de manera intensa. Nosotros creemos que es una redacción bastante razonable, que no innova, que no genera un régimen distinto de lo que existe, pero tiene también la virtud de, primero, haber restringido sustantivamente un régimen que era muy provechoso e innecesariamente provechoso para el concesionario geotérmico, y por otra parte dejar bien expreso cuáles son los puntos, ¿no? O sea, el punto central de que se le aplican todas las reglas del régimen de agua general. Palabra, están en camino las indicaciones. Pero lo tiene el subsecretario. Yo tampoco lo tengo en mi poder. Acá hay otro. Bueno. La indicación sustituye el artículo 27, entonces. Ya. Artículo 27 quedaría de la siguiente forma. El titular de la concesión de energía geotérmica tiene, por el solo Ministerio de la Ley y en la medida necesaria para el ejercicio de la concesión, el derecho de aprovechamiento consultivo y de ejercicio continuo de las aguas subterráneas alumbradas en los trabajos de exploración o de explotación, en la medida en que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración y explotación, de conformidad al artículo 62 del Código de Agua. De conformidad al artículo 62 del Código de Agua, la Dirección General de Aguas podrá, cuando la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios afectare la sustentabilidad del acuífero u ocasionare perjuicios a los otros titulares de derecho, establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento a prorrata de ellos mediante resolución fundada. Este derecho de aprovechamiento es inherente a la concesión de energía geotérmica y se extinguirá con esta. Inciso segundo. Dentro del plazo de 90 días corridos, contados del alumbramiento de las aguas subterráneas, el concesionario de energía geotérmica deberá informar a la Dirección General de Agua y a la Superintendencia de Electricidad y Combustible tal hecho. Dicha información deberá contener la ubicación del punto de captación, las características técnicas de la extracción, los caudales extraídos, las actividades que justifiquen dicho aprovechamiento y los caudales sobrantes que no fuesen empleados de haberlos. El incumplimiento de la obligación de informar el alumbramiento hará caducar el derecho otorgado en el inciso precedente por el solo Ministerio de la Ley. Inciso tercero.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Código de Aguas, la Dirección General de Aguas podrá exigir la transmisión de la información que se obtenga desde los puntos de captación y restitución en la forma, plazo y condiciones técnicas establecidas en la resolución fundada que se dicta el efecto. Al cuarto, las aguas que provengan del ejercicio de la concesión de energía geotérmica, a que se refiere el inciso primero, en los casos de que no sean reinyectadas en la misma fuente a la cual se extrajeron, sino que sean abandonadas a un cauce natural, estarán sujetas a las disposiciones del Código de Aguas y, en su caso, a las normas que regulen el vertimiento de materiales contaminantes a dichos cauces. Inciso final, en todo aquello que no sea incompatible con este artículo, regirán las disposiciones del Código de Agua que fueran pertinentes, tales como el párrafo tercero del título sexto del Código de Agua, relativa a las aguas subterráneas y los artículos 129 bis 2 y 129 bis 3. Asimismo, para la utilización de aguas distintas a las referidas en el inciso primero de este artículo, se estará a lo dispuesto en el Código de Agua y demás normativa aplicable. Terminada la lectura, presidente. Ofrezco la palabra. ¿Hay alguna duda? No sé si quieren que el Ejecutivo aclare alguna parte de la indicación completa. ¿No? Diputado Pablo Vidal y luego el diputado Nicolás Noma. Sí. Básicamente, respecto a lo que dicen los últimos dos párrafos, si nos puede precisar cuáles serían esas consideraciones respecto al Código de Aguas, como, en fondo, ¿qué es lo que operaría? ¿Qué es lo que tiene el título sexto? Sí. Le entregaron dos indicaciones. Una es... sí, está bien. Ok. Es la que es más larga. ¿Quién? Pero si está esta para esta, para el artículo 27. No, pues porque no alcanzaron. Por eso nos están pidiendo a nosotros. Sí hubo una discusión previa, por cierto, diputado Gaona, donde estuvimos revisando algunas precisiones, también que fuera acorde a la postura del Ejecutivo con respecto al proyecto de ley, y la verdad es que salvamos algunos puntos remitiéndonos al Código de Agua, y así podíamos dejar fuera lo que en algún minuto también observamos a propósito de incluirlos al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Se recuerda? Sí. Eso, como ya está explícito en la 19.300, hicimos algo similar, pero remitiéndonos también a ciertos cuidados y precauciones de los caudales, de la sustentabilidad del recurso, de la reinyección, ¿no es cierto?, al Código de Agua vigente, porque también este podría eventualmente modificarse, entonces no quisimos también innovar en ese sentido. Subsecretario, perdón, el diputado Vidal había hecho una consulta. Ya. Presidenta, por su intermedio al diputado Vidal. El párrafo 3 del título sexto del libro primero del Código de Aguas, que habla respecto de la explotación del agua subterránea, tiene un conjunto de normas dentro de las cuales, bueno, hay algunas que en respecto de la hipótesis de hecho que plantean se refieren a quien busca las aguas, que no es el caso de la hipótesis que tiene el artículo 26 de la Ley de Geotermia, que es el agua hallada. Sin embargo, tiene normas que son interesantes, digamos, de traer a colación. Por ejemplo, el artículo 62, que está citado también en los primeros incisos del artículo 26 que se propone, ¿no es cierto?, refiere a la atribución de la DGA de suspender, de reducir o suspender los derechos de agua cuando hayan afectaciones a los acuíferos o derechos de terceros. El mismo artículo 63, ¿no es cierto?, perdón, el artículo 68, efectivamente, también puede exigir la mantención de sistemas de información, que son información en línea, digamos, continua. El artículo... el párrafo 3 del título 6, eso es como lo último. O sea, básicamente son esas normas las que son más aplicables a este caso. Otras tienen que ir con restricciones en caso que se quieran pedir derechos de agua, ¿no? Y, bueno, mencionamos solamente ese párrafo porque nos parecía importante para aclarar que estas son aguas subterráneas, digamos, cosa que no quedara duda de eso. Y también respecto de los artículos 129 bis 2 y 3.
El artículo 129 bis 2 dice que la Dirección General de Aguas puede ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente y que pudieran ocasionar perjuicio a terceros, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138, previa autorización del juez de letras competente. Asimismo, las autorizaciones que otorgue la Dirección General de Aguas refería a modificaciones o a nuevas obras de encauces, que signifique una disminución en la recarga natural de los acuíferos, también va a poder disponer medidas de mitigación apropiadas. El 129 bis 3, a su vez, dice que la DGA puede establecer una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, en cada cuenca u olla hidrográfica, y la información que se obtenga debe ser pública y ser proporcionada a quien la solicite. Entre otras normas, ¿no es cierto? Queremos dejar bien explícito, ¿no?, que en general rige el código, la regla general de agua en lo que sea pertinente, porque estamos hablando también de aguas subterráneas, aguas que no son buscadas, entonces no hace mucho sentido aquellas normas que dicen que no se pueden otorgar permisos de exploración de agua, porque este era un sujeto que estaba perforando para encontrar fluido geotérmico, una anomalía termal, y encontró agua. Y necesitamos también darle una solución a esa persona que conjugue tanto una cuestión fáctica de qué hace esa persona con el agua que empieza a manar, tanto como la protección y la sustentabilidad de los acuíferos y el consumo humano del agua. Está bien. No, una sola pregunta. A ver, es que esto es muy parecido a normas que hemos visto en materia minera. Y tal vez cuando se dio en su minuto, hoy día hace que prácticamente estén en piedra respecto a su mutabilidad versus efectivamente un derecho minero. Y ahí puse el ejemplo de las aguas del minero que fueron modificadas hace poco, que fueron objeto de mucho trámite legislativo respecto al artículo 56 del actual Código de Agua. Esta suerte de que en el proceso de exploración yo hallaba agua y había una suerte de derecho... El agua del minero. Por eso hablaba del agua del minero, no todo lo entendieron, pero está así establecido el artículo 56 de nuestra legislación. Aquí vamos a tener una suerte de consagración de propiedad de las aguas por la vía de quien obtiene efectivamente la concesión, y lo único que hace la remisión es que podrá ver, comillas, lo que establece una suerte de suspensión o reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento. O sea, en los hechos pasa a ser un derecho pétreo, un derecho que tiene el mismo estatuto, si quiere, de nuestra actual legislación en términos mineros, versus efectivamente un aprovechamiento consultivo o no consultivo, porque tampoco hace la diferencia efectivamente este artículo del destino de las aguas. Y recordemos que, claro, agua arriba está asociado a calor, generación de energía, pero agua abajo son mismas. Agua subterránea obviamente puede ser aprovechada, por ejemplo, en su cauce ecológico o no ecológico, para una determinada comunidad que haga aprovechamiento subterráneo respecto del agua. Una vez que se entregue la concesión por el mandato de este artículo, y ahí la pregunta, a mi juicio, pasa a ser un derecho pétreo incluso respecto del uso, efectivamente, una decisión distinta de la DGA en la materia, salvo lo que dice efectivamente la reducción temporal, vale decir, por un espacio de tiempo calificado. O sea, si el particular que pasa a ser titular de un derecho efectivamente en la línea de esta ley, si lo invoca efectivamente la justicia, si es que se le quiere caducar el día de mañana su derecho, eso obviamente es imposible, aún por mandato de nuestros tribunales. Pero entonces, ¿cuál es la observación que le hace la indicación? Una pregunta al Ejecutivo, si es que eventualmente no entiende una reducción o la caducidad efectivamente del derecho, que siempre prime, o dejarlo en algún párrafo, obviamente, el destino de uso humano efectivamente de este derecho a la hora que existe una colisión respecto de la concesión que se entrega por mandato de esta ley. Perfecto. ¿Subsecretario? Sí. Es importante la precisión porque en la norma anterior el agua no iba íntimamente vinculada a la concesión geotérmica. Aquí, una vez que termina la concesión geotérmica, también se extingue el derecho a aprovechamiento de agua. Por tanto, hay una disociación entre la concesión y está íntimamente vinculado a los derechos por lo tanto, no podría decir que es un derecho pétreo, sino que está vinculado también a la concesión geotérmica. Bueno, no, a ver, yo me refería a pétreo en el sentido de nuestra Constitución del 19.
expliqué. Y eso sí le da un derecho de propiedad. Y eso es pétreo. No me refiero el derecho a la vía, obviamente un derecho pétreo a mi juicio, pero es temporal porque obviamente nosotros fallecemos. Pero mientras exista, obviamente es pétreo. O sea, es inamovible y por la consolidación de este artículo, obviamente se ha consolidado. Claro, una concesión puede durar 50 años, 100 años, tal vez más. Sí, no, pero le establece claramente a la Dirección General de Agua todas las facultades. Solo la reducción temporal. Ese temporal pueden ser 100 años también, ¿no? Pero la reducción, no la caducidad, se reduce el caudal. Aquí la palabra importa, es reducción, no eliminación. Si quiere puede ser eliminación temporal o caducidad temporal. Quiero solo decir dos cosas. Bueno, lo primero, quizás como volver a reiterar lo que analizaba el diputado Silver, pero que creo que es mejor que lo que había, ¿ya? En el primer inciso, en el último párrafo, dice: este derecho de aprovechamiento es inherente a la concesión de energía térmica y se extinguirá con esta. ¿Ya? Algo que algo que no estaba y que evidentemente da muchas más garantías, que no quede con el derecho, ¿no es cierto?, de aprovechamiento de agua. Y lo segundo era que, el artículo 27, como estaba redactado inicialmente, sí que era bastante complejo, por lo menos para mí, porque era muy abierto, era una redacción también bastante ambigua, y ahí sí que era para una interpretación bastante amplia. Entonces, no sé si es que el Ejecutivo quiera hacer alguna precisión a propósito de esta prevención del diputado Silver. Emocionante, yo no desconozco el rol, si es posible, en el propio artículo, lo vamos a presentar como una indicación separada aquí o en la sala, donde dice: de conformidad al artículo 62 del Código de Agua, la Dirección General de Aguas podrá, cuando la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios afectare la sustentabilidad del acuífero u ocasionare perjuicios a los otros titulares de derechos, establecer puede ser reducción y o caducidad temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento a prorrata de ellos, darle esta facultad a la DGA. Va a seguir con el temporal, ¿no? Es que no tengo problema si es que la DGA con la asume, caducidad nomás. O sea, Ya, hoy día, bajo el mandato de esta indicación, que entiendo que mejora, innova en términos positivos, el proyecto solamente podría reducir, y además temporalmente, pero que eventualmente puede haber una suspensión, si se quiere, temporal del ejercicio de la concesión. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, diputado. De hecho, si quiere hacer la indicación para hacer la prevención, podemos también votarla. Diputado Gaona y luego el subsecretario. Sí, yo solo me salto una duda. En conformidad al artículo 62 del Código de Agua, la Dirección General podrá, cuando la explotación de agua subterránea afecte y qué sé yo, todo lo demás, reducción temporal del ejercicio. Porque a entrar a hablar de la caducidad del ejercicio ya estamos hablando de caducar, eliminar, terminar con la concesión. Porque la aplicación de esta prerrogativa o facultad de la Dirección General de Agua es cuando hay problemas de sequía, alguna dificultad, pero eso no es eterno ni permanente. Por lo tanto, uno puede plantear la reducción a prorrata del aprovechamiento de esas aguas, pero no caducar, pues. Porque usted puede caducar, usted inmediatamente deja sin el derecho de aprovechamiento a esa persona y no puede terminar con el proyecto geotérmico, aunque al año siguiente se recupere el acuífero. Reducción, yo creo que la reducción puede ser llevada a cero también, pues. Total o parcial. Claro. Subsecretario. Sí, entiendo. No, por lo mismo, pero lo reduces ahí. Pero cuando se recupere, no tiene que hacer todo de nuevo, pues. El artículo de los términos que está redactado redirige al artículo 62 del Código de Aguas, con las atribuciones que hoy día tiene la Dirección General de Agua y las atribuciones... Recordad que la materia que estamos discutiendo aquí es sobre la concesión de energía geotérmica, cómo poder viabilizar la energía geotérmica. Las aprehensiones que existan o las opiniones que existan respecto de las atribuciones que tiene que tener la Dirección General de Aguas pueden ser objeto de discusión en materia que está discutiéndose en el proyecto de Código de Agua. Pero hoy en día no existe la atribución por parte del Código de Agua en los términos expresos en que lo tiene señalado o la forma de redactar que lo señala el diputado. Además, como son atribuciones de la Dirección General de Aguas, serían materias que son iniciativa exclusiva del Ejecutivo si ingresamos ya en ese, porque estaríamos modificando el artículo 62 con atribuciones propias que tiene la Dirección General de Aguas.
y no van tampoco en el tono de lo que habíamos conversado anteriormente a la comisión también. Mire, tenemos dos opciones porque acá también todos los parlamentarios tienen el derecho a ejercer, ¿no es cierto?, sus facultades, ingresar indicaciones, que es como lo que también hemos tenido siempre muy presente en la tramitación de cualquier proyecto de ley en esta comisión. Entonces, sugiero votar la indicación y si es que hay una indicación a la indicación, también que pueda estar sujeta a votación. ¿Les parece? ¿Qué? Pero es que esto va a quedar, pues. Es que es para ahorrarse la lata de hacer una redacción. Tendría yo que entender que él está redactando el artículo 27 completo. Completo con esa parte. Si es así... No, dice al artículo 27, al párrafo primero, supone que, o como usted lo ve... Es que esto es una indicación. Es que Claro, una indicación a la indicación sí. presentada para incluir a partir de la expresión establecer, o sea, la expresión suspensión o reducción. Vamos a entender que su es la indicación es el texto completo más ese párrafo. Sí. Sí. Ya. Entonces, ¿hay alguna otra palabra? ¿No? ¿Les parece votar entonces la indicación? Ya. Primero la indicación. Que es la que ha entregado y de autoría de los diputados señor Esteban Velázquez, don Pablo Vidal, señora Chicardini y señora Hernando, que ya leímos. Don Sergio. A favor. Señora Marcela. A favor. Señor Kuchel. Señor Noman. Señor Santana. A favor. Señor Silver. A favor. Me liquidó. Don Esteban. A favor. Es que son... Claro. Claro. La suya es más comprensiva. Tendríamos que votar la suya. Tiene toda la razón. ¿Perdón? Claro, la indicación del señor Silver es más comprensiva, porque tiene el texto idéntico más una frase. Diputado Gaona. Presidenta, estamos votando ya esta indicación. Sí. En segundo término, me parece que la indicación del diputado Silver no es admisible, porque le otorga facultades a la Dirección General de Aguas más allá de lo que establece el Código de Agua. Y por lo tanto, es facultad privativa del Ejecutivo y no... No, pero aquí se refiere, aquí no modifica ninguna atribución del Ejecutivo. La suya modifica atribuciones del... Es la creación de una norma, discúlpeme, o sea, No, porque dispuesto al artículo... se refiere al artículo. no, eso sí, que la ley donde podrá, deberá, establecerá, Eso lo dice el artículo sentido del Código de Agua. es otra norma del minuto que se No, vota. pero se refiere a una norma que existe y que tanto no está otorgando nuevas facultades ni nuevas atribuciones. Se refiere a una norma que ya existe. Por lo tanto, no es inadmisible. Y por último, en este caso, yo entiendo que la está patrocinando el Ejecutivo. No tiene ¿Puedo pedir el informe de la ciudadanía de la patrocina del Ejecutivo? No, está firmada por los diputados que yo señalé. No, pero la podría patrocinar ahora. Bueno, que le ingrese el ministro. No, pero esta para mí no es inadmisible, porque aquí no se incorpora ninguna atribución diferente a las que ya existen en el Código de Agua. ¿Pero cuál es la defensa del Código de Agua? Me refiero que aquí no hay, lo que estoy hablando aquí de la admisibilidad de esta indicación. No, cada cuando que la norma la hace suya. A ver, diputados, pero podríamos, si tiene esa posición el diputado Silver, poner en votación primero su indicación. Si usted quiere, sigamos con la tramitación. De igual manera vamos a votar la indicación del diputado Silver. Con la votación de la indicación del diputado Silver ya no tendría sentido votar esta indicación. Así es. Sería incompatible. ¿Y por qué tendría que ser la indicación del diputado Porque Silver es más votada comprensiva. primero? Porque es el más mismo amplia. texto, más... Es lo mismo, pero más amplia. La verdad es que yo... Pero Sí. es lo mismo, Y pero si más se amplia, rechaza, yo vuelvo a reclamar aquí la admisibilidad porque le está otorgando una facultad, o sea, es inconstitucional. La inadmisibilidad la declara la ¿Y cómo Presidencia. entonces tramitamos la reforma al Código de Agua? Yo de verdad creo que es tremendamente ¿Y admisible. el Código Sanitario? Sí. O sea, desde esa perspectiva que... Sí, pues. Depende de las modificaciones que se realicen. No, yo la declaro admisible. En votación entonces si vamos la... ¿Cómo? Porque ¿Vamos a ya... anular todo lo que ya llevamos votando? Lo que pasa es que
¿Qué dice el reglamento al respecto? Una votación en curso. ¿La puedes suspender? Si hay un error que produce efectos, sí. No, pero yo no he dicho que vamos a cancelar la votación que ya estábamos en trámite. Terminemos la votación y luego votamos la indicación del diputado Silver, para no enredarnos. Señor Esteban Velázquez. A favor. Don Pablo. A favor. Sí, me propuse, lo dejé al final porque... Abstención. ¿Y la señora Chicardini? A favor. A favor. Está aprobada la indicación por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1. Aprobada. Vamos a hacer como que yo la tuviera aquí, porque luego me hará llegar el texto. Señor Pardo. Vamos a votar una indicación del señor Silver, de idéntico tenor a esta, pero agregando luego o antes de la frase reducción, no, después de la frase reducción temporal, la caducidad. No, caducidad no era. La reducción y o sea, suspensión temporal. La expresión suspensión también puede reducir y o suspender. Pero usted me la puede Sí. para poder tenerla más formalmente y la vuelva a leer el secretario. ¿Usted, diputado? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo antes? Lo que pasa es que lo de suspensión modifica, es una atribución que está modificando. No se de acuerdo antes. Yo no tengo problema en que sea reducción de suspensión, pero es inadmisible. No terminó así, ¿no? No, votar en contra. Del mismo tenor, comprensiva de los 5 incisos de la indicación pasada, agregando en el inciso primero, a continuación de la expresión establecer la suspensión y o reducción. La expresión establecer la suspensión y o reducción. Eso es. Señor Gaona. Presidenta, yo insisto, tal como lo acaba de decir aquí el diputado Silver, agregar esa facultad a la DGA para poder suspender, cuestión que evidentemente es inadmisible. Entiendo que la presidenta está diciendo de que es admisible, entonces yo creo que no es así, por lo tanto solicito la votación de la admisibilidad primero. Y después de ello, teniendo el resultado evidente, podría hacer una reserva de constitucional. Perfecto. Entonces, reserva, o sea, perdón, la admisibilidad. Ya. Los que votan en contra, votan en contra de la mesa, inadmisible. Quienes votan a favor de la declaración de admisibilidad que ha hecho la presidenta. Señor Gaona. En contra de la admisibilidad. Ya. Señor Hernando. Señor Kuchel. Señor Noman. Señor Santana. A favor. Señor Silver. A favor. Don Esteban. A favor. Don Pablo. A favor. Señora Chicardini. Perdón, discúlpeme. Señor Pardo. Señora Chicardini. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 4, 0. Admisible. Admisible la indicación. El diputado... Sí, diputado Pardo. Es para el diputado Silver por su intermedio. Yo estoy reemplazando, pero igual no resisto la curiosidad. Entiendo que acá hay un alumbramiento de agua que se puede constituir un derecho bajo ciertas condiciones que pone el inciso primero. Y el inciso segundo dice que se caducará ese derecho si no se informa. ¿Cómo se puede caducar un derecho que no se ha informado y por lo tanto no se ha constituido? Esa es mi pregunta. Ejecutivo, pero obviamente uno de los requisitos que pone este artículo con una suerte de condición sine qua non para el registro, obviamente porque tenemos dos derechos que
que son informados por autoridades distintas, uno respecto a lo que es la geotermia y el otro respecto de las aguas, es obviamente esta obligación. En materia minera existe lo mismo, por eso puse el ejemplo del artículo 56 de los derechos del minero. Uno, para efectos del Código Minero, uno tiene un determinado derecho, que es justamente la posibilidad de explorar, por ejemplo, puede alumbrar efectivamente agua, pero si hay un hallazgo tiene que informar a la DGA. Y por eso que es una condición sine qua non que impone efectivamente como una suerte de carga pública respecto de quien tiene esta concesión geotérmica. Eso es por su intermedio. Que si no lo informa y es un alumbramiento no existe como derecho, entiendo. No llegan a ser a la vía del derecho. Claro, entonces ¿cómo lo va a caducar si no existe? O sea, yo creo... Está constituido, informado por los requisitos que establece, pero cuando pone en riesgo lo que establece efectivamente la ley, que es justamente cuando pone en riesgo la sustentabilidad del acuífero. Bueno, pero eso, sí. Comunidades, por ejemplo, que no pueden acceder al vital elemento. En eso estoy de acuerdo y entiendo que además la idea es que tenga preferencia, obviamente, lo que dictamine la DGA, que no tiene nada que ver con minería. Y Ronda, yo entiendo que eso está contenido hoy día en las facultades que tiene la DGA, que a lo mejor se pueden reafirmar, digamos, o reiterar, pero entiendo que por eso, pero el Código de Agua hoy día faculta, en el caso de la reducción a prorrata e incluso otras medidas, o sea, puede suspender la extracción. Y está dentro de la facultad de la DGA. Ya. En votación entonces, secretario, la indicación del diputado Silver. Don Jorge Durán. El señor Gaona está viendo la verdad. Diputado Gaona. Este proyecto de ley tiene que ver con concesiones mineras, perdón, concesiones geotérmicas. Aquí estamos incorporando indicaciones que tienen que ver con la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua. Eso es materia propia del Código de Agua, no es propia de este proyecto de ley. Lo único que estamos haciendo con esto es enredar este proyecto de ley que lo que pretende es facilitar la explotación o la exploración de energía geotérmica de baja entalpía. Estamos hablando de calefaccionar las casas, de eso estamos hablando. Sí. Aquí no estamos hablando de sacar miles y miles de litros por segundo para calefaccionar una, no sé, o para hacer una explotación de algún tipo ni nada por el estilo. Por lo tanto, me parece que la indicación del diputado Silver desnaturaliza completamente. O sea, se aleja de la idea matriz del proyecto, además le agrega facultades y atribuciones a un servicio público, cuestión que no es, a pesar de que usted la haya declarado admisible, claramente es inconstitucional. Entonces me parece de que esto no va en el sentido de lo que efectivamente queremos llevar adelante con este proyecto, de que es estimular la explotación o la producción de climatización de viviendas gracias a la energía de la tierra, energía geotérmica, ya sea por la vía de energía de energía de la tierra o el calor de la tierra o del flujo de agua, que además después se tiene que reinyectar y además que quedó debidamente normado en caso de que se abandone a un cauce determinado esos litros por segundo que puedan salir. Por lo tanto, me parece que tengamos cuidado con esto, porque a veces los cuidados sacristán matan al cura. Lo que están haciendo aquí, con este tipo de indicaciones, es matar el proyecto y que al final vamos a tener un proyecto que después va a ser letra muerta, va a tener tantos obstáculos, tantos problemas, que nadie va a querer hacer la explotación geotérmica de baja entalpía para poder calefaccionar una casa. De eso estamos hablando. Sí. Yo Por solo eso quiero... voto en contra. Sí. Sí, pues, me pidieron la votación. En contra de la indicación del diputado Silva. Ya. Bueno, pregunté primero sobre Durán. Gracias. ¿En contra, don Jorge? Señor Gaona. De nuevo. Señor Pardo. Señora Marcela. ¿Cuál Luis? Señor Kuchel. ¿Qué es la última votación? Sí, estoy pareado. Don Nicolás. Señor Juan. Don Juan. A favor. Señor Silver. No, voto a favor porque, primero, desde la desconfianza de la votación del Senado, que todos conocemos respecto a establecer el derecho, efectivamente, de las aguas, en este caso, y su propiedad. Segundo, porque no hay ningún avance respecto al Código de Agua en esta legislatura. Y tercero, porque claramente
lo que tenemos que privilegiar versus una condición geotérmica que está destinada a la calefacción es el consumo humano. Pero si esto de verdad hoy día tampoco está entregado caprichosamente a las redes sociales, ni siquiera a la comunidad, ni un tercero, es la DGA quien va a tener efectivamente la facultad de suspender temporalmente, que ya a mi juicio es una regalía, yo establecería derechamente la caducidad, cuando el propio artículo establece que afectare la sustentabilidad del acuífero, allí donde solamente hoy día tiene facultades de reducción respecto de dicha concesión. Y de cara a mis electores, a quienes respondo, obviamente vamos a privilegiar el derecho humano por sobre un derecho de calefacción, cosas bastante más frívolas, incluso del punto de vista de la explotación efectivamente económica, y de verdad es complejo, obviamente, la posición con que el Ejecutivo llega a la sala respecto de este proyecto, y lo vamos a decir efectivamente en la sala, porque cuando tenemos uno de los países más golpeados por el fenómeno del calentamiento climático, tenemos una escasez hídrica, tenemos una campaña en los medios de comunicación donde se nos llama a cuidar el agua, acá derechamente el Ejecutivo toma una opción distinta. Y por tibia incluso que sea esta indicación, obviamente cuesta entender que el Ejecutivo no se allane a cambiar algo tan obvio, efectivamente, como darle la facultad a su propio ministerio a través de la Dirección General de Agua. Además, una suspensión temporal, digo yo, donde sería caducidad. Y como digo, voy a votar a favor, pero también vamos a hacer fuerte, efectivamente, una denuncia respecto a la posición del Ejecutivo en esta materia, que de verdad es vergonzosa. Y como digo, no corresponde a estos tiempos y ojalá, efectivamente, que los chilenos sepan lo que vamos a votar en la sala, allí donde se privilegia un derecho respecto del otro. Gracias, presidente. Señor Velázquez. A favor. Señor Vidal. A favor. Señora Chicardini. A favor. 6 a favor, 5 en contra. Sí. Ninguna abstención. Aprobado. Don Mario, porque agrega mi firma ahí de Ah, la autoría. Ya. Aprobada entonces la indicación del diputado Silva. Pasamos. Los votos son señora Chicardini, señora Marcela, señor Juan Santana, don Gabriel Silver, don Esteban Velázquez y don Pablo Vidal. Diputado Gaona. Con reserva de constitucionalidad, porque a confesión de parte la leo prueba, lo que acaba de decir el diputado Silver, de que aquí le quiere otorgar una atribución a la Dirección General de Agua, cuestión que no corresponde a una moción parlamentaria, a una indicación parlamentaria. Además, ha cargado sobre el Ejecutivo que no se ha allanado a esta indicación, por lo tanto, requiere del Ejecutivo. O sea, a confesión de parte de la ley de prueba. O sea, me parece a mí inconcebible que se apruebe una indicación que claramente es inadmisible, que claramente es inconstitucional, que les guste o no les guste, es la Constitución que rige. Y eso hay que respetarlo, eso es lo que usted juró cuando asumió aquí en el Parlamento. Así que, por tanto, presidente, quiero dejar expresa mención de la reserva de constitucionalidad. Muy bien. Subsecretario. Si bien ya lo mencioné anteriormente, destacar que este es un proyecto que tiene por objeto perfeccionar la ley 19.657 sobre concesiones de geotermia para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica. La Dirección General de Aguas no depende del Ministerio de Energía, como señaló el diputado Silver, depende del Ministerio de... Hablo del Ministerio. Depende del Ministerio de Obras Públicas. Después, estas no son materias que son parte de una... la propiedad de las aguas no son materias que competen a un proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica. Entendemos que hay proyectos de ley y un tema que es debatido tanto especialmente en el Congreso, un proyecto que está en discusión en el Senado, pero no corresponde modificar la propiedad de las aguas a través de un proyecto que tiene un propósito completamente distinto. Además, lo que hace el articulado en el inciso primero, la indicación presentada por los ejecutivos, hace una remisión al Código de Aguas. Y ahí incorpora dentro de las atribuciones del Código de Agua, busca incorporar dentro de las atribuciones del Código de Agua una obligación que hoy día no corresponde y no es parte de las competencias que hoy día tiene, por tanto tendría problema de constitucionalidad tanto en entregar atribuciones al Código a la Dirección General de Aguas, como además que se escapa la idea matriz del proyecto. Gracias, presidente. De nada, subsecretario. Entonces, en votación ahora la otra indicación del artículo 4º transitorio. ¿Qué sucede con las indicaciones 9, 10, 11, 12, 13? Se sienten rechazadas. 14. Se entienden, perdón, rechazadas. Ya. 9, se sienten rechazadas. 9
9 a 18. Se sienten. 9 a 18 rechazadas por incompatible. Sí. Pasamos entonces al artículo transitorio. La Secretaría ha recibido una indicación Esta. Ah, esa es la de misma. los diputados señor Esteban Velázquez, Chicardini y Vidal para incorporar un artículo cuarto transitorio del siguiente tenor. El Ministerio de Energía deberá informar anualmente los resultados de la implementación, aplicación y efecto de la presente ley, indicando especialmente la cantidad de aprovechamientos someros de energía geotérmica que estuvieran inscritos en el registro a que se refiere el artículo 46 de la ley 19.657. Además, deberá informar si es que es necesario efectuar modificaciones a la normativa legal en caso de estimarse necesario en atención al desarrollo que experimenten los aprovechamientos someros de energía geotérmica. El informe será remitido por el Ministro de Energía a las comisiones de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y del Senado, a más tardar el último día hábil del año contado de la publicación de esta ley. El informe, además, deberá ser publicado en el sitio web de dicho ministerio. Esa es la indicación. Bueno, es una indicación que se suele incorporar en los proyectos de ley cuando es algo, ¿no es cierto?, una norma legal nueva, y es para poder ir evaluando cómo va aplicándose, ¿no es cierto?, en el transcurso del tiempo. ¿Hay alguna observación? En votación, entonces, si les parece. Pero denme un segundo porque me faltan algunos diputados. Entonces tengo a don Jorge a favor, señor Pardo no está, señor Gaona a favor, señora Marcela a favor, señor Kuchel a favor, don Nicolás, gracias, muy amable. Don Juan, don Gabriel no está, don Esteban a favor, don Pablo a favor, y señora Chicardini A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aprobado entonces con la unanimidad de los diputados presentes. Bueno. Señora Presidenta, la Secretaría considera que el artículo, el numeral 19, debe ser conocido por la Comisión de Hacienda, por cuanto el informe financiero realiza la imputación. El artículo 46, el numeral 19, debe ser conocido por la Comisión de Hacienda, por cuanto el informe financiero de la Dirección de Presupuestos señala que el mayor gasto irán a la Superintendencia de Electricidad y Combustible en dos aspectos: en la fiscalización y en la mantención del registro. Por lo tanto, no hay otros gastos en el proyecto que no sean aquellos destinados a la Superintendencia de Electricidad y Combustible con la nueva, con un organismo responsable. No sé si, Presidente, usted tiene la facultad, porque es facultad de la Presidenta, no de la Comisión, de establecer qué artículos van a la Comisión de Hacienda. La Secretaría recomienda que haya exclusivamente el artículo 46, sin perjuicio del último, de la imputación presupuestaria, que es el transitorio, y el tercero transitorio. Y el 27, secretario, porque está agregando una nueva facultad a la dirección. ¿Qué tiene que ver eso con Hacienda y números y plata y financiamiento? No tiene gasto. ¿No? ¿Por qué no? No, yo la verdad es que creo que es solamente el artículo transitorio, y si usted siente que es también el 46. Sí, porque hay imputación en el informe financiero. Sí. Sí, ya. Bueno. Y finalmente, en materia de calificación de las normas, hay un artículo que es orgánico constitucional per se, que es el artículo 43, por cuanto elimina el inciso segundo del artículo 43 original de la Ley de Concesiones de Energía Geotérmica en la página 16, que es una facultad, es una atribución de los tribunales de justicia, de acuerdo al artículo, alguien me corregirá, creo que el 77 de la Constitución. Eso es orgánico constitucional, esta parte acá, que se está eliminando. Y cuando se elimina, el Tribunal Constitucional ha señalado que es orgánico constitucional. Ya. No sé si hay alguna norma otra orgánica, no, ni de puro calificado tampoco. Eso es todo, Presidenta, y hay que determinar quién es el diputado del programa. ¿Alguien voluntariamente quiere informar este proyecto de ley? Entonces que corra la lista. ¿Quién fue el último? ¿Al señor Gaona? No, el señor Gaona fue el último. ¿Podría repetir? Yo no he informado proyectos inconstitucionales. El señor Kuchel corresponde. Diputado Kuchel. Felicidades. No, falta todavía que pase por Hacienda. Subsecretario, entonces pasamos a eficiencia energética, porque nos quedan muy poquitos minutos. Presidente.
problema con el comparado? No, porque sí, me falta una indicación. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Cuál es el error? ¿Esa? No, esto no hay Me falta una que me mandaron ustedes por correo hace un tiempo atrás. Está bien. No, pues no está. En el segundo tendría que estar. Ah, es la indicación. Sí. Porque era una, ¿o no? Pero dame un segundo, sí, que a lo mejor este lo hice a La la... indicación usted está en el segundo o el penúltimo. Ahí está. Esa indicación era al último inciso del artículo 2. Sí, del artículo Ah, segundo. perfecto. De la diputada Chicardino, el diputado Silver. Ya. Ya. ¿Y ahí dónde está el error? Subsecretario. Comenzamos entonces Gracias. ahora con la votación del proyecto de eficiencia energética. Perfecto. Hay varias indicaciones del Ejecutivo. Sí, si quieren, no sé cómo prefiere proceder, que una breve explicación de las Perfecto. indicaciones. Bien. Aquí también hubo un trabajo bastante consensuado con la mesa técnica de los parlamentarios y hay un foco, podemos dividirla en dos temáticas las indicaciones. Una en términos de redacción y reescribir algunas materias que a juicio de los parlamentarios y a juicio del Ejecutivo eran perfectibles en materia de redacción, y también algunas que son incorporar algunas materias, como por ejemplo algunas que son de gran relevancia en materia principalmente de electromovilidad y del desarrollo de vehículos eléctricos y propagación de vehículos eléctricos. Como por ejemplo, se establece la facultad del Servicio de Impuestos Internos para que puedan establecer la depreciación acelerada de vehículos de empresas, vehículos eléctricos de empresas. Hoy en día la depreciación regular es de 2 años, la regla general es de 2 años y de 7 años para depreciación acelerada, y estamos incorporando indicaciones para que sea de 1 año de la depreciación acelerada de los vehículos eléctricos para las empresas. Esto le da la facultad a Impuestos Internos para que así lo establezca. Otra materia que es de gran relevancia, y pensando también en las materias que vienen a futuro en el desarrollo de energías limpias, es que incluye dentro de las normas que puede normar el Ministerio de Energía el hidrógeno, que no estaban incorporadas expresamente y se incorpora expresamente acá. El hidrógeno, como bien saben ustedes, es una materia que está en desarrollo en otros países y como ministerio y como país no queremos quedarnos atrás y estamos avanzando fuertemente en eso y creemos que es importante entregarle competencia al ministerio para que pueda regular y pueda avanzar en estas materias. Y también modificamos el criterio transitorio para el etiquetado de viviendas para precisar la forma en que tienen que entrar a regir estas normas. Creemos que es de tremenda relevancia. Hemos discutido en distintas ocasiones la importancia de poder mejorar nuestra matriz energética, pero también junto con eso es importante también mejorar la calidad de las viviendas que hoy día existen en nuestro país, porque eso va de la mano con la eficiencia energética. Podemos mejorar los tipos de energéticos que tenemos, pero junto con eso necesitamos también avanzar fuertemente en mejorar el estándar de las viviendas para poder hacer un mejor uso de la energía. Las otras indicaciones son de redacción y sugiero que las vayamos discutiendo una a una a medida que vayan surgiendo, si le parece, Presidenta. Ningún problema. Gracias. Comencemos entonces. Artículo primero. La Presidenta ha puesto en votación en particular el proyecto y Su Excelencia el Presidente de la República ha formulado indicaciones signadas con el número 1, una indicación signada con el número 1 al artículo primero del proyecto. No sé si es necesario que las vaya leyendo o ustedes hacen la lectura en sus comparados. ¿Prefiere? Sí, porque la voz del secretario es una lata. Después de 2 años. Sí, claro, está destrozado ya. ¿Prefiere explicarla brevemente también? Con respeto, secretario. Sí, no, he quedado... Bien, recordemos que el artículo primero lo que establece la obligatoriedad de elaborar un plan nacional de eficiencia energética, y las indicaciones buscan que no solamente busca establecer que las metas de grande reducción para los grandes consumidores se establecen en la indicación, y en el segundo inciso de la indicación presentada por el Ejecutivo establece que la obligatoriedad de los ministerios de revisar sus normativas sectoriales de cara justamente a la eficiencia energética. Es decir, le establece obligatoriedad, por ejemplo, para que el ministerio tenga que revisar los niveles de estándares que tienen los artefactos, la regulación que tiene. Establece también que los ministerios tienen que
por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, revisar también la normativa, la OGUC o todas aquellas otras que tengan relación con materias de eficiencia energética. Es decir, es una obligatoriedad para los ministerios para que vayan periódicamente revisando también su normativa, para que vayan justamente en la misma línea que busca el proyecto de ley de tener mayores niveles de eficiencia energética. ¿Si les parece? Pero tengo que tomar la votación porque la me primera faltan. nominal, Sí, ya. la primera. Señora Chicardini, ¿a favor? ¿O prefiere esperar a votar al final? No, a favor. A favor. Don Jorge. Señor Pardo no se encuentra. Don Sergio. Señora Marcela. Don Carlos. Don Nicolás. Don Juan. Don Gabriel no está. Don Esteban. Don Pablo. 2, 3, 5. 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado entonces el artículo primero con la indicación. Con la indicación, exacto. Sí. Indicación 2 del Vamos. artículo 2. La señora presidenta. Subsecretario. Sí. El artículo segundo tiene por objeto establecer la obligatoriedad para que las empresas deban reportar sus consumos energéticos, y la indicación lo que busca es ampliar el rango de las empresas que deben hacer este reporte de energía, y además se resguarda que las empresas de menor tamaño, las pymes expresamente, queden excluidas de esta obligatoriedad de reportar los consumos. Recordar que aquí las empresas que tienen que hacer los reportes de consumo energético son aquellas que las vamos a ver a continuación, cuáles son según sus niveles de gasto de energía, hasta que están en el artículo 3º. Pero son todas aquellas que son los grandes consumidores de energía y que son cerca de 1/3 del consumo energético de nuestro país. Ofrezco la palabra. En votación entonces la Hago indicación presente, 2. presidenta, que en este mismo artículo ¿Sí? hay una indicación de su autoría. Pero esa quedó para... Es en el mismo artículo segundo, en la Pero- página 9. El otro inciso. ¿Están a votar todas las de este artículo juntos? Eso es lo que yo... Ya, Claro. entonces, porque son varias. Sí, perfecto. Son al menos Sí. 9 de ustedes, 9. de autoría del Ejecutivo, y una La de origen indicación, la parlamentaria. indicación número 3 busca resguardar que se mantenga el criterio de que las empresas que consumen sobre 50 teracalorías deben reportar. La indicación número Bien. 4 amplía o aumenta el universo de empresas que deben implementar sistemas de gestión energética, aumentando el universo y limitando el límite de consumo. Por tanto, ahí se elimina los 50 porque dado que hay una modificación ampliando este espectro. Luego la indicación 5 entra dentro de la categoría de clarificación y aclara que la atribución del Ministerio para identificar posibles fraccionamientos o alguna alteración o cumplimiento de la norma, y después hay algunas que son respecto de mejora de reacción. Sí. Finalmente, en la indicación número 5 permite que la SEC, la Superintendencia de Energía y Combustibles, pueda resolver discrepancias que surjan respecto de la clarificación de si una empresa debe o no reportar los consumos energéticos. La indicación número 6 es más que nada en materias de consistencia con otras indicaciones y mejoras de reacción que no cambian el sentido. Son ahí 5 modificaciones que se hacen al inciso. Solo de redacción. Y por último, después siguiendo el mismo artículo, 7. también las 7 también son mejoras de redacción, cambia certificación por obtención y también hace equivalente internacional en vez de institución que lo reemplace para tener una mejor redacción y claridad de la norma. La indicación número 8 va en la misma línea, también se refiere a equivalente internacional para ser consistente con la indicación número 7. Y la indicación número 9, que fue propuesta por los... la nuestra 9, perdón, se refiere a que los auditores que tienen que hacer este tipo de verificaciones no puedan ser parte de la empresa auditada, para hacer una separación. Independiente, efectivamente. Por eso ahí se incorpora la palabra independiente, una empresa de auditoría externa independiente. Oiga, ¿podemos votar hasta la 9? ¿Y dejamos pendiente la 10? Diputado Gaona. Consultas. En kilowatt equivalente, 50 teracalorías, ¿de qué estamos hablando? Para poder dimensionar. Hay varios ceros, creo.
Sí, por supuesto. Sí, por su intermedio, Presidenta, efectivamente se hacen en teracalorías porque no solamente hay que meter los kilowatts o kilowatt-horas, sino que también se meten los litros de combustible, en el caso que haya quema de algún combustible fósil para generar energía. Entonces, dado que hay que hacer la suma de diferentes combustibles que se miden en diferentes unidades, es que se calcula en teracalorías. No obstante, quizás a modo referencial, sin tener el número claro y con la precisión que quizás tenga que corregirlo, que en general un cliente libre que está con consumo sobre los 2 megawatts aproximadamente, normalmente estaría sobre los consumos indicados acá. No obstante, se hace la salvedad que va a depender de cuánto pesen sus consumos eléctricos versus los consumos de otro tipo de combustible. ¿Se entiende? Micrófono. Diputado Gaona, micrófono. Facción, caldera, iluminación, no consume 50 teracalorías mensuales. Anuales son estas, ¿no? Son anuales. No, ¿no es cierto? Probablemente no consume esa cantidad de energía, la descripción que usted hace. Sí, una es potencia y la otra es... Sí. Una es potencia por los kilowatts, claro. ¿Alguna otra consulta? Nos falta poco. Sí. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces, en votación de la 1 a la 9. De la 2 a la 9. Sí, perdón, de la 2 a la 9. La señora Chicardini. Si les parece con la misma votación... Es que tenemos miembros nuevos. Ah. Tenemos 2 miembros nuevos. Señora Chicardini, a favor. A favor. Don Jorge, a favor. Señor Pardo, a favor. Don Sergio. Señora Marcela. Don Carlos. Don Nicolás. Don Juan. Don Gabriel. Don Esteban. Y don Vidal. Don Pablo, perdón. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Correspondería votar la indicación 10. Esa la podemos dejar al final, es para dejarla como artículo transitorio. Ah, ¿la quieres? Sí. Sí. Ya. Entonces, Sí. le Del recomiendo... 1%. Presidenta, entonces con la misma votación, si me El artículo ponen la 2. atención, el artículo 2 con las indicaciones ya aprobadas. Sí. ¿Les parece? Sí. Ok. Ya. Artículo 3. Subsecretario. El artículo 3 hace referencia a calificaciones energéticas que deben tener las viviendas y las indicaciones que se presentan y fueron presentadas por el Ejecutivo abordan dos aspectos. El primero, mejora el criterio de quienes se le aplica, clarificando un poco la redacción anterior que existía y llevando también algunas materias que estaban incorporadas en el artículo transitorio al artículo permanente al artículo transitorio, dado que la calificación de obra nueva podría ser equívoca para los fines que se buscan, porque obra nueva podría ser incorporada una ampliación o podría ser calificada como otro tipo de materia, y aquí lo que se busca es que todas las viviendas nuevas sean quienes tengan esta obligación Claro. de calificación energética. Sí. Si les parece, Un segundo, ¿cuáles son las indicaciones que están? Ah, es la 11 y la 12 nomás. estamos en la 11. Sí. Serían las indicaciones 11 y 12 más el artículo tercero. Sí. Si les parece... ¿Los mismos 11 votos a favor? Si les parece, ya. A favor entonces el artículo 3 con la indicación 11 y 12. Bien. Luego viene el artículo... 4. No tiene, creo, indicación. Pasamos al 6, ¿no? La 5 tampoco. Los artículos 4 y 5. La 4 y la 6. Si les parece, ambos artículos, 4 y 5. ¿Sí? Que no tiene indicaciones. Pasamos entonces a la página 21 del comparado, artículo 6. Gracias. El artículo 6 tiene como propósito entregarle las facultades al Ministerio de Energía para poder regular los sistemas de carga entre los vehículos eléctricos y así poder homologar los sistemas de carga que hoy en día existen en nuestro país. Ah, sí. La redacción anterior daba la facultad para poder requerir información a los instaladores de cargadores, que era un poco restrictiva y se suprime para hacerlo más amplia y también incorporar, por ejemplo, a los operadores de la red de carga. Sí, está bien. Si les parece,
13 y artículo 6. 11.00, Presidenta, aprobado. Pasamos al artículo 7. Hay una indicación del Ejecutivo para que plantea un artículo 7º nuevo. En la página 21. Artículo 7. Aquí se incorporan en dos indicaciones distintas las materias relativas al hidrógeno. Esta es la primera indicación y esta es al artículo 7, que modifica el artículo 3º del decreto ley 2224 de 1978, estableciendo que dentro de las materias que son competencia del Ministerio se incorpora también el hidrógeno y combustible a partir de hidrógeno y demás fuentes energéticas y vectores energéticos. Esto se incorpora dentro de otras facultades que hoy día tiene el Ministerio, como electricidad, carbón, petróleo y derivados, geotermia y solar, y se incorpora también las materias de hidrógeno y combustibles derivados del hidrógeno. Diputados y diputadas, le ofrezco la palabra. El largo, pero reemplazamos el artículo completo por tema técnica, que tenía Perdón, y también dentro de la misma indicación 14, la segunda parte se refiere a la que está en el inciso página 22, precisa la forma en que se deben de calcular o se deben de medir los estándares de eficiencia energética del parque vehicular. Recordemos que estas son las medidas que se incorporaban para poder normar y establecer estándares de eficiencia energética a los vehículos que se importan en nuestro país. Y aquí lo que se hace es una modificación de redacción para dejar claro que el cálculo se tiene que hacer en promedio de los vehículos que se importan. Eso es la ley del Ministerio. La ley del Ministerio. Por eso está en este mismo articulado. Claro. Ofrezco la palabra. ¿No? Si le parece a la comisión. Deme un segundo. Ya. Están llamando a la sala. Son 10 minutos antes. Hay que suspender para bajar a la sala. Ya. Oiga, Subse, había un compromiso igual del Ejecutivo con respecto a la rebaja de los permisos de circulación. Estamos trabajando en esa materia para poder avanzar. Entendemos que es una materia sensible y esperamos también avanzar en eso, pero no tenemos indicación por presentar sobre esa materia. Pero ¿y entonces la dejamos pendiente? Estamos haciendo número... Pero entonces no la... Pero entonces va a quedar pendiente. ¿Podemos presentarla en la Comisión de Hacienda o la tramitación posterior del proyecto? Es que en la Comisión de Hacienda no se la van a... Ah, no, pues sí, si tiene, claro, es de competencia de Hacienda. Sí, claro. Ya. Que quede en acta. Reiterar también... El compromiso del Ejecutivo es ingresar una indicación porque inicialmente los primeros años iba a haber, para poder incentivar, ¿no es cierto?, una rebaja en el permiso de circulación. Y eso quedó pendiente y no está la indicación. Entonces, como necesitan patrocinio del Ejecutivo, o sea, necesitan la firma del presidente, la van a incorporar en Hacienda. Quisiera clarificar que el compromiso que tomamos puede estudiar el tema para ver la posibilidad de presentar la indicación. Ah, pero entonces no está. Sí, pero para dejar claro cuál es el compromiso que estamos asumiendo. Quisiera también agregar que el artículo 7 lo estamos reemplazando por tema de técnica legislativa y estamos incorporando también que los estándares de eficiencia no solamente se pueden cumplir con vehículos eléctricos, sino que lo estamos ampliando a aquellos que son de cero emisiones, para que no quedar con un solo tipo de tecnología. Por ejemplo, el hidrógeno también podría calificar y dada la reacción anterior que había, podría no estar incorporada en la reacción. Por eso es un tema de precisión de redacción. Ya.
Tienen que bajar porque en este momento no se puede votar acá. 10 minutos antes se tiene que levantar la sesión. Pero usted es tan exacto y estructurado, don Mario, que el único que queda así en el Congreso. Tienen que bajar. Ya. Ya, bueno. Si les parece entonces, las hasta... Ah, pero este no se ha votado todavía. No, por eso, en votación. Sí. ¿Con la misma votación, Presidenta? Sí. Ya. O sea, no sé, si les parece. ¿Hay acuerdo? Luego, ¿a qué página me tengo que ir? Vamos a ir a Hacienda. Sí, pero tienen que bajar a la a sala. hacer el punto y del compromiso. Ya. La página 27. Pero ¿Qué? tienen que bajar. No queda nada. ¿Qué? Ya. Indicación 15, subsecretario. Indicación 15 del tema que Indicación 15 relativa a la atribución para que se faculte al Servicio de Impuestos Internos para establecer que vehículos eléctricos puedan, de empresas puedan tener una depreciación acelerada en los términos que mencioné anteriormente. Eso también de la materia que son incentivos para la electromovilidad, especialmente en materia de ¿Sí les flota. parece? 1100. 16. 16. También es relativa al hidrógeno, pero esta vez es para al decreto del DFL1 de 1979, que es el decreto ley de combustible, y se establece también la atribución del Ministerio de Energía para normar respecto del hidrógeno. Muy bien. ¿Sí les parece? Vamos a los transitorios. Artículo primero. A ver. No tiene indicación. Indicación de- Si le... ¿Ah? Si le... Ah, la mía. Acá está. Esto a propósito también de varias exposiciones que se hicieron y que muchos decían las metas, ¿no es cierto? Más bien la indicación va en ese sentido. Las metas a consumidores con capacidad de gestión de energía que se establezcan en el primer plan de eficiencia energética deberán consistir al menos en una reducción de un 1% promedio anual para todo el periodo de su vigencia respecto de la intensidad energética. O sea, voy a leerla y le voy a dar la palabra al Ejecutivo también para escuchar su opinión y voy a abrir la palabra a los diputados. Las metas a consumidores con capacidad de gestión de energía que se establezcan en el primer plan de eficiencia energética deberán consistir al menos en una reducción de un 1% promedio anual para todo el periodo de su vigencia respecto de la intensidad energética. Diputado Gaona. El total. para todo el periodo de los 5 años sería. Pero respecto de cada consumidor. Cada uno con su consumo, entiendo yo. O el promedio. Yo digo que es el promedio del total. Algunos a lo mejor van a avanzar más que otros. Presidenta, por su intermedio, efectivamente es lo que se había conversado también anteriormente con los equipos técnicos y consideramos que es razonable de esta indicación, entendiendo justamente lo que se explicaba de que esto es en promedio para los 5 años. Normalmente se establece que los sistemas que se implementan normalmente logran reducciones mayores al 1, incluso al 3% durante el primer año, pero después en régimen es un número que no siempre se puede alcanzar, entonces por eso es razonable poder implementarlo en promedio en los primeros 5 años. ¿Les parece? Pero si dice en una reducción de un 1% promedio anual para todo el periodo de su vigencia, ¿qué más claro? No, pero dice respecto de todo el sistema o de cada consumidor. Las metas a consumidores con capacidad de gestión de energía que se establezcan en el primer plan, o sea, habla de todos.
agua, la metas de consumidores. O sea, que el promedio del sistema, distinto por cada consumidor. A ver, ¿cómo podría quedar? Sí, a ver, para todo el periodo. Sí, pero lo que dice el diputado es relativo para cada uno de los consumidores Y no o el global. total. Global. Y yo sugiero eliminar la palabra anual para que quede claro que es el periodo, porque dice promedio para todo el periodo de su vigencia, así es que, porque la palabra anual podría tender a equívocos respecto del periodo o de anual. No, es una indicación que está en manos de la presidenta. ¿Quiere leerla? Pero es que el promedio para todo el periodo, ¿o no? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quieres hablar sobre eso? Sí, por aquí. Bueno. Diputado Gaona, vamos a tener que irnos. No sea exigible para... ¿Y a usted no le hace sentido que sea cada consumidor? Es que van a ver, por eso lo estoy diciendo lo que dije al principio, el 1% de algo chico es chico, el 1% de algo grande es grande. Por lo tanto, es preferible armarlo como promedio porque al final la meta global es la que importa. ¿Me entiendes o no? Por eso le digo que si se le aplicamos eso a cada consumidor por año, es distinto aplicarlo en promedio a los consumidores en el periodo. Oiga, vamos a dejar esto pendiente y vamos a volver porque se vota de hecho una sesión ahora, al principio de una comisión investigadora, así que vamos a tener que bajar. Ya vamos a suspender por unos minutitos. Volvemos. Vamos a contar qué pasó con la indicación. Colegas, bueno, a propósito de la observación que hizo el diputado Gaona, ¿ya? No, la observación de la indicación. Nosotros habíamos establecido la meta para los consumidores con capacidad de gestión de energía para cada uno. Yo tuve ahí un error. Y que esto se iba a revisar cada un año. Este es un artículo transitorio que en estricto rigor lo sacamos del artículo 2 para que no tuviera sanción. ¿Ya? Hubo una aprehensión por parte del Ejecutivo que iba a ser inviable, pero finalmente nos dimos cuenta que como no tiene sanción, lo único que podría pasar es decir como ministerio que falta, quiénes son los que no lograron alcanzar, ¿no es cierto?, la reducción del 1% y es donde tendrían que hacer mayores esfuerzos. Entonces, por eso, lo que modificamos y que hace sentido es que efectivamente hablemos de consumidores cada uno para poder tener claridad en la radiografía de quiénes son, cómo van, ¿no es cierto?, pero que sea con el periodo de vigencia que son los 5 años de revisión. Sí, transitorio, si no es con sanción. ¿Les parece? Es que de lo contrario no hay motivación, no hay una claridad de qué es lo que se hizo, qué es lo que faltó, quiénes son. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Las metas para cada consumidor con capacidad de gestión de energía que se establezca en el primer plan de eficiencia energética deberán consistir al menos en una reducción de 1% para todo el periodo de su vigencia respecto a la intensidad energética. Y que cada uno y el periodo. A ver, léamelo de nuevo. Las metas para cada consumidor
consumidor con capacidad de gestión de energía que se establezca en el primer plan de eficiencia energética deberán consistir al menos en una reducción de 1% para todo el periodo de su vigencia respecto de la intensidad Sí, energética. está bien. Está bien. Ya. Hay que imprimirla. Vamos. Sí. Si les parece... Pero tengo que... Porque... ¿Qué? No. Vamos a votar el primer transitorio con la indicación que ha leído el señor subsecretario, señora Chicardini. A favor. Don Jorge no está, señor Pardo tampoco, don Sergio. A favor. Señora Marcela. A favor. El señor Pucher no está, don Nicolás. A favor. Don Juan. A favor. Don Esteban no está, don Pablo. A favor. Justo llegó Silver, hay que cambiarlo. 600. Ya, a favor Aprobado. por la unanimidad de los diputados presentes. Y Después, indicaciones. ese es el primero, el primer artículo transitorio. La indicación 17 subse. Ya, 17. Tanto la indicación 17 como la se refieren a toda la indicación. Ok, modifican los tres transitorios siguientes. Tiene razón. Y se refieren principalmente a los plazos que se establecen para la implementación de la ley con los respectivos decretos supremos y reglamentos. En el artículo segundo transitorio se establece 6 meses para la publicación desde la publicación de la ley para dictar el decreto que fija los criterios, con posterioridad sea 12 meses desde la publicación para dictar los reglamentos. Posteriormente sean 3 meses a las empresas para reportar su consumo desde la publicación del reglamento y se da 12 meses adicionales a las empresas que se incorporaron ahora, que son entre las de 50 y 100 teracalorías, que son las de menor tamaño o de menor consumo que incorporamos ahora. Se le da un plazo adicional a ellas para poder incorporarlos, para poder reportar sus consumos. Bueno. Después el artículo tercero tiene relación con el etiquetado de las edificaciones, lo que conversamos en las indicaciones que están en el articulado permanente y que se precisa que son para los proyectos nuevos. Con respecto a las obras de... Efectivamente. El obra artículo municipal. cuarto transitorio también se refiere a los plazos y se dan 12 meses, aquí esto para calificación de la calificación de las viviendas. Se dan 12 meses desde la publicación de la ley para dictar el reglamento. Esto para viviendas, Ya. 36 meses para edificios de uso público, comercial y de oficina. Esto es porque se requiere crear una metodología especial que ya existe para las viviendas, pero no existe para los edificios de uso público, comercial y oficina. Por eso hay un plazo mayor para estas. Posteriormente se dan 12 meses desde la publicación de la ley para dictar el reglamento del registro de evaluadores. Son plazos que van de la mano también, el mismo plazo que existe para dictar el reglamento de vivienda. Y posteriormente son 12 meses, la entrada en vigencia de la obligación de calificar es 12 meses después de la publicación del reglamento. Perfecto. Si les parece... Sí. Entonces, con la misma votación que la anterior, 600. Sí. No, 5-0. Ahí está el recurso hídrico. Menos no, man. Estamos a... Una indicación. Una indicación. A una indicación. Si les parece aprobar el artículo quinto y sexto transitorio que no tienen indicaciones, ya. Indicación 18 subse. Aquí se da un plazo adicional para la implementación de estándares de eficiencia para vehículos medianos y pesados a fin de que hay que desarrollar la normativa y obtener los datos suficientes para establecer estos estándares. Se diferencia de los artículos livianos, de los vehículos livianos. En la indicación 18. Si les Pionero en el parece... mundo. Si les parece, entonces... Y pesados, que no existe hoy en día. A nivel mundial están establecidos los estándares para vehículos livianos y en el Senado se estableció que también se haga para pesados, pero hay que dar más plazo para eso. Pero la redacción original era un plazo parejo. 36 meses. Sí, con respecto, por su intermedio presidente, a la Sí. mención, la redacción original Tiene un año. efectivamente decía 12 meses Sí. para todos. No obstante, la redacción original del permanente decía que el ministerio o los ministerios podrán establecer estándares para livianos, medianos y pesados. Eso se cambió en el primer trámite por un deberán establecer para las tres categorías, y dado eso se ha identificado como altamente importante poder dar un plazo adicional para el caso de los medianos y pesados, dado que es algo que en el mundo no se ha hecho y se requiere aún mayor información de datos para poder fijar los estándares de ese tipo de vehículos. Para los livianos se mantienen 12, para los medianos y pesados se amplía el plazo. No
3 años. 3 años y 5 años. Somos pioneros en el mundo, no existe normativa, por tanto hay que desarrollar la normativa y tener los datos suficientes para poder hacer. Esperamos hacerlo antes, pero dado que somos pioneros, creo que es importante hacerlo de manera concienzuda en los estándares internacionales necesarios. Hay una serie de modelaciones, incluso tomar los datos. Para los vehículos livianos, el cuán eficiente es cada auto ya está en la homologación que se hace, es un dato que ya existe hoy día. Para los otros no existe ese dato, entonces efectivamente hay que crear toda la metodología para poder medir esa información que no es tan similar a los vehículos livianos. Por lo que liciten el estudio se van a mandar 6 meses. Por licitar el estudio. Estudio, sí. Sí. Sí, no es verdad, cierto. Sí, no sé. Nosotros también queríamos ser lo más apretado posible, pero ahí lo hablamos con transporte también, porque depende de ellos poder tomar esos datos. Y un plazo máximo, esperamos hacerlo en el menor plazo posible también. Ya, si les parece, votación nominal. ¿El séptimo transitorio, la misma votación? No, yo voy a estar. Ah, ya. Entonces queda aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Si le parece, el octavo transitorio, Presidenta, con la misma votación del quinto y sexto. Perfecto. Si les parece, sí. Presidenta, los artículos que van a Hacienda, a juicio de la Secretaría, son el de imputación, que es el mayor gasto fiscal del artículo octavo, y la depreciación tributaria, que está por el 8, si no me equivoco. Ya, ok. Y ley, sí, eso. Y ley orgánica constitucional es el artículo quinto, por cuanto establece algunas facultades para municipalidades, gobierno regional, etcétera, así que es orgánico constitucional. El resto de los artículos a juicio de la Secretaría, sin haber analizado mucho las indicaciones, porque podrían ser todos de ley simple. ¿Y diputado informante? ¿A quién le toca? Diputada Hernando. Quiero hacer una mención de la cual me di cuenta delante cuando se nombró el diputado informante al diputado Kuchel. Sí. Porque alfabéticamente yo estoy antes de Kuchel, pero yo no tenía ningún interés en informar ese. Ah, bueno, ahora puede ser este. Pero no quiero que me pasen para una vuelta entera No, más. ahora entonces proponemos a la diputada Marcela Hernando con el proyecto de eficiencia energética. No. La ley corta. No. Ley corta. Ah, pues reemplazo a Pablo. Ya, No, pero está bien, pero no me pasen, Sí, sí. no me pasen una vuelta entera, No, eso no, es lo no, único que no. quiero decir. Pero está bien ella, ¿no es cierto? Diputada Hernández. Sí, diputada Hernando, ¿quiere informar esta? Ya. Bueno, Ya. diputada Hernando, entonces... Ya. Sí. ¿Estamos listos? Diputada Hernando. Muchas gracias, subsecretario, y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Gracias.